Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Diego Juárez Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Aldo, gracias, Diego, por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Diego, ¿qué es lo mínimo que en materia de tecnología, que en materia de infraestructura debe contar un salón de clases de una escuela de educación básica en nuestro país? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues sí, definitivamente el tema de la infraestructura es una demanda, no solamente de este gobierno, sino también hay que decirlo desde hace ya muchos años. Y esto implica no solamente a las autoridades del gobierno federal, sino también, evidentemente, a las autoridades de todos los gobiernos de los estados. ¿Qué esperaríamos en una escuela llamada digna? Pues simplemente que hubiera, número uno, aulas suficientes y bien equipadas, es algo fundamental, y todos los equipamientos suplementarios, es decir, laboratorios, bibliotecas, equipo de cómputo. No basta que tengan equipo de cómputo, sino internet que funcione, y así, es decir, también hay que pensar el número de alumnos que tenemos en muchas escuelas de México. No es lo mismo, como ahorita salió en la nota, escuelas insertas en el medio rural que tienen una baja matrícula, a escuelas del sector, sobre todo público, que tienen miles de alumnos en muchas ocasiones. Estamos hablando sobre todo de secundarias y preparatorias. Entonces, sí, definitivamente hay que reconocer que el tema de la infraestructura sumado al equipamiento escolar es una de las grandes carencias que tenemos en la educación en México. Sí, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hay un programa que se implementó en esta administración que se llama La Escuela es Nuestra. Este programa, La Escuela es Nuestra, es dedicado para que los propios padres de familia de las instituciones educativas públicas inviertan en infraestructura. Dice el dato que aquellas escuelas que tengan de 2 a 50 alumnos reciben 200,000 pesos, las que tienen entre 51 y 150, 250,000 pesos, y las que tienen 151 o más son 600,000 pesos. Este programa, ¿cómo ha funcionado en esta administración? ¿Ha atacado el rezago en materia de infraestructura? Bueno, mira, Juan Carlos, yo creo que este programa, como los anteriores, recordamos, por ejemplo, escuelas de calidad en el gobierno de Fox, están sujetos a una serie de requisitos administrativos que, si no se cumplen, el recurso no llega. Esa es como, digamos, una premisa. Y en el caso de nuestra escuela, es lo mismo. Segundo, si no hay quien, si no hay el personal que tenga el tiempo y un poco el interés y la voluntad de hacer la gestión, el recurso tampoco llega. Y tercer punto, una vez que el recurso es asignado, puede tardarse en llegar 6 meses, si somos optimistas, o más de un año, o a veces definitivamente no llega a pesar de que ya se asignó. El proceso de asignación de recursos a través de programas sectoriales siempre es complejo. Hay cuestiones informáticas, hay cuestiones administrativas y, por supuesto, pues también hay lo que llamamos mano negra. De pronto los recursos se extravían y nadie, o no hay una persona que se responsabilice de ello. Ese es por un lado. Por otro lado, el programa Escuela es Nuestra, como bien lo refieres en tu introducción, está, focalizado a ciertas escuelas. Es decir, no son para todo el país, no son para todo el subsistema de educación básica o el subsistema de educación superior. De manera que se ataca a un porcentaje menor. Estamos hablando de menos del 10% de los planteles educativos. Y algo más grave, por lo menos yo lo veo así, el programa Escuela es Nuestra, como en su momento el programa Escuelas de Calidad,
generalmente llega a zonas urbanas donde hay buena conexión de internet, donde hay, digamos, condiciones para, como dicen ellos, bajar los recursos, pero estamos hablando de comunidades pues rurales, semirurales, donde apenas llega la luz o incluso no hay luz en las escuelas, y de manera que no tienen ni siquiera las condiciones tecnológicas y mucho menos administrativas para solicitar el recurso y, digamos, tramitarlo. En ese sentido, es un paliativo como lo ha sido, o ha sido un paliativo como lo ha sido los otros programas que pretenden, digamos, mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas. Sí, el dato es que hay 260,000 escuelas en México de todos los niveles educativos, Aldo, Muñoz y Diego, y continúo con Diego. ¿Se tiene el dato de qué infraestructura, qué carencias tienen en materia de infraestructura estas 260,000 escuelas? Es decir, ¿qué porcentaje de estas escuelas ya tienen una infraestructura adecuada, tienen lo básico, y qué porcentaje de estas escuelas carecen de lo más básico? Los últimos datos, el llamado censo escolar, es decir, de las condiciones de infraestructura de las escuelas, lo levantó después de la reforma del año 2013, es decir, en el año 2014, el INEGI. Hay que reconocer que ese censo de escuelas no entró a algunos estados donde no entró en ese entonces la llamada reforma educativa. Es decir, no se contabilizaron ni escuelas, ni en Chiapas, ni en Michoacán, ni en Guerrero. Entonces, tenemos un mapa inclusive incompleto del estado de las condiciones del país en el tema de la infraestructura y, insisto, esos datos ya vienen de hace ya una década. Es decir, no tenemos realmente datos mucho más recientes y actualizados. Sí, evidentemente alguna estadística de la Secretaría de Educación Pública se levantan algunos datos, pero no son tan detallados como en su momento en el año 2014. Entonces, pues yo creo que por ahí tendríamos que comenzar, es decir, se hablan mucho de los retos del tema de la infraestructura educativa, pero a nivel de detalle, como lo tuvimos hace 10 años te decían cuántas escuelas ni siquiera tienen teléfono, cuántos le faltan pizarrón, cuántos alumnos hay por aula, es decir, era muy detallado y ese detalle al día de hoy definitivamente no lo tenemos. Entonces, yo creo que sí, pensando en una nueva administración, no solamente, insisto, en el ámbito federal, también las autoridades a nivel estatal tienen mucha responsabilidad. Es decir, creo que el primer paso es hacer un censo para saber realmente en qué condiciones estamos. Pero evidentemente, más allá del propio censo, de manera general, sabemos que sí, definitivamente hay enormes carencias en temas no solamente de infraestructura, sino de equipamiento. Centrándonos a la escuela es nuestra, ya para tratar de diferenciar este programa de anteriores, yo creo que sí hay que hablar de lo bueno y lo malo, ¿no? Ya al cierre de este sexenio. Lo positivo desde mi punto de vista es que por primera vez se incorporó a las pequeñas escuelas de las zonas rurales. Eso ni siquiera en los programas anteriores se incorporaban por un tema de reglas de operación. Entonces, este programa incorpora por fin a escuelas rurales, y lo segundo que yo creo que es una ventaja es que el recurso lo manejan madres de familia en buena medida, ¿no? Entonces, entiendo que eso también les conlleva un enorme trabajo de administración de recursos, de su comprobación, pero yo estoy seguro, sin tener los datos concretos en la mano, de que sí hay un nivel menor de corrupción frente a otros programas donde entraban proveedores externos, privados o las mismas instancias de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en ese sentido veo ambas bondades. Y algunos estudios que se han hecho, se han demostrado que el programa de Escuelas Nuestra, al ser administrado en buena medida por madre de familia, sí fortalece mucho los ámbitos de participación comunitaria, ¿no? Entonces, en ese lado, pues yo veo algunas bondades, aunque también hay definitivamente varios cosas que mejorar, como podríamos señalar más adelante. Muchas gracias. Sí, vamos a continuar con esta conversación. Ya se integra con nosotros Eric Juárez Pineda, director de Educación Futura. Ahorita volvemos con Eric en 2 minutos. Estamos en Mega Noticias a Debate con nuestros invitados conversando sobre la infraestructura de las escuelas en México. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Eric Juárez Pineda, Diego Juárez Bolaños y Aldo Muñoz Armenta. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Y nos quedamos con Eric, director de Educación Futura. Gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación. Eric, ahorita Diego nos comentaba que ha sido una buena decisión de parte de la presente Administración Federal este programa de la Escuela es Nuestra, sobre todo porque llegó a comunidades rurales, a lugares donde antes los programas de este tipo no llegaban. Y este programa pues, se integra por un comité escolar de administración conformado por padres de familia fundamentalmente, y deciden qué van a hacer con esos recursos, si van a meter luz, si agua, drenaje o internet, mejora de los salones de clase, obras exteriores, pintura, compra de utensilios escolares, entre otros, de acuerdo con las reglas de operación. ¿Coincide en que ha sido un programa positivo, Eric, o qué le ha faltado a este programa? ¿Ha resuelto este programa la falta de infraestructura que hay en las escuelas de nuestro país, que de acuerdo con el último estudio que fue de 2014, el último censo? A ver, bueno, parece que no nos escucha, me están comentando que Eric no nos alcanza a escuchar sobre esto. Bueno, voy con usted, Aldo Muñoz, la misma pregunta. Muchísimas gracias, por y saludo a mis colegas, compañeros aquí en la mesa. Este tema de la infraestructura, sí, le escucho muy bien. Sí, les escucho muy bien, yo escucho muy bien. Sí, adelante, Eric. No escucho bien, yo escucho bien. Sí, adelante, Eric. Yo escucho bien. A ver, sí, Eric, sí, tenemos problemas con el audio, parece que no nos escuchamos. Hay un delay. Muchísimas gracias. Ya me escuchan, creo, ¿verdad? Sí. Agradezco la invitación. Bueno, Aldo, nos quedamos con usted. ¿Qué tal? Mira, según el reporte que publica la Secretaría de Educación Pública de la Escuela es Nuestra, ellos dicen haber cumplido el 100% de las metas, es decir, en principio el programa funcionó con respecto al universo de escuelas que se esperaba. Sin embargo, me parece que, como mencionaba Diego, el informe queda incompleto o a mi juicio descontextualizado, porque, por ejemplo, después de la pandemia, pues por razones de falta de ocupación y de falta de actividad, muchísimas escuelas tuvieron deterioros considerables y, por ejemplo, no tenemos como muchos datos de cómo se trabajó en esos puntos. Por otra parte, hay, digamos, había una cuantificación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, esto me parece que hasta 2017, de cuántas, como mencionaba Diego, pues de cuántas carencias había por escuela, y eso incluía con mucho detalle baños, luz, internet, bancas, puertas, era una cosa muy detallada, escuela por escuela. De pronto, bueno, por alguna razón administrativa este informe se dejó de dar, de manera que los datos que tenemos de la Escuela Nuestra, digamos, podríamos decir que son alentadores. Ellos aseguran que hubo una buena respuesta y, como mencionaba Diego, favoreció la actividad comunitaria. Siempre la escuela lo hace, independientemente de las acciones del gobierno. Sin embargo,
La información que tenemos me parece que es incompleta y me parece que lo que digamos aquí sobre cuánto mejoró la escuela es nuestra, la infraestructura escolar, digamos, será siempre insuficiente porque, como decía Diego, el último censo que se elaboró no incluyó a todos los estados. Entonces, partamos de que hay un programa que promete funcionar mejor y partamos de que podría ser el comienzo de una gran cruzada en favor de la reconstrucción de las escuelas y considerar, por ejemplo, Juan Carlos, que las telesecundarias, cuyo principal instrumento es la televisión, más de la mitad no tiene televisión. Que las telesecundarias que necesitan luz para que funcione la televisión, más de la mitad no tiene luz. O sea, no hay manera de que... ¿Cómo trabajan las telesecundarias sin luz y sin televisión? Habría que revisarlo con detalle. O, por ejemplo, tenemos casos donde, a pesar de los esfuerzos de la comunidad, del gobierno, sufren saqueos permanentes. Las escuelas se roban los cables de la luz cuando se logra instalar, se roban el equipamiento que incluye bancas, televisores, digamos, todos los implementos para que el internet funcione. Que esa parte, digamos, es como más compleja. El esfuerzo de las comunidades y del gobierno no alcanza cuando están, digamos, sujetos a robos permanentes. Sí, ahí sin duda se requiere de mayor colaboración de autoridades locales, Diego, autoridades municipales, autoridades estatales para la vigilancia de las escuelas y que no ocurran estos robos de la infraestructura. En ese sentido, ¿qué tanta responsabilidad en esta situación de falta de infraestructura, acceso a electricidad, acceso a internet, a nuevas tecnologías, qué tanta responsabilidad tienen los gobiernos estatales, Diego? Porque pareciera que todo es responsabilidad del gobierno federal. Sí, yo creo que es algo multidimensional, es decir, aquí no hemos mencionado, y creo que es algo fundamental, de que desde mi punto de vista en el gobierno anterior, estaba hablando de Peña Nieto, el programa más exitoso que implementaron fue el de escuelas de tiempo completo, donde a los niños y los jóvenes se mantenían más horas en la escuela y se les otorgaba la alimentación caliente, es decir, que había cocinas. Eso desapareció prácticamente en este gobierno, hay que decirlo claramente, y después de un gran movimiento tanto del magisterio como de padres y madres de familia, se regresó un poco, pero nunca con la plenitud que tuvo escuelas de tiempo completo. Parece ser que en el próximo gobierno, que va a comenzar en octubre, lo han dicho de manera explícita, que se mantendrá la escuela es nuestra, este programa de infraestructura, y que van a retomar el tema de la escuela de tiempo completo. Creo que es algo que sí hay que darle mucho seguimiento, porque es algo fundamental. Pensemos en buena parte de la niñez y la juventud mexicana. El hecho de que no hayan comido suficientemente es un elemento fundamental dentro de los temas de aprendizaje. Otro elemento que creo que queda de lado y aquí que también podrían entrar las autoridades, tanto estatales como municipales, es el tema del transporte escolar. Es decir, no basta tener una buena infraestructura, falta que los alumnos lleguen y que haya condiciones de que lleguen de una manera segura. Entonces, esto implica un gran programa nacional de transporte educativo, que sea seguro, que sea gratuito definitivamente, pero sobre todo que funcione bien para todos los contextos tan diversos que tenemos. No tenemos un programa de esas características y creo que aquí bien podrían entrar muchos entes de gobierno. Y el otro elemento que creo que otros dos elementos que yo destacaría son los siguientes. Toda la infraestructura que tiene que ver para atender a la población con algún tipo de discapacidad, es decir, para la población con problemas de movilidad, sorda, con problemas de visión, etcétera, pues si en general tenemos problemas de infraestructura, para esta población en particular, es realmente prácticamente no hay nada. Y segundo, un nivel educativo donde hay grandes carencias es el bachillerato. Es decir, para el medio rural, que es el que yo mejor conozco, los telebachilleratos, que son los bachilleratos del medio rural, comparten la telesecundaria durante la tarde, es decir, ni siquiera tienen plantel propio. Entonces, simplemente lo que quiero decir es que dentro del gran tema de infraestructura y equipamiento, pues de por sí podemos encontrar todavía algunas regiones, algunas poblaciones o algunos elementos que todavía están peor que los demás. Entonces, sí, definitivamente el tema de la infraestructura tiene que ser atendido de manera prioritaria.
Sí, ¿se sabe del total de las escuelas en nuestro país, Aldo, qué porcentaje está conectado a Internet? Mira, según el último reporte de Mejor Edu de escuelas conectadas a Internet, estamos en un rango de entre el 18 y el 20%, por diferentes causas. Incluso hay escuelas que cuentan, digamos, con la infraestructura, podríamos decirlo así, para tener Internet, pero no llega con fuerza el Internet, es decir, no llega con la debida velocidad que se requiere. O bien, por ejemplo, el módem se descompuso y ya no se puede, digamos, reponer de forma inmediata, si no es por cooperación entre padres y maestros. Hay otros casos, por ejemplo, donde se tienen todas las instalaciones y de pronto fue hurtado por personas ajenas a la escuela o por personas dentro de la propia escuela. Es decir, eh, digamos, el problema no solamente es material, sino tiene que ver un poco con la vulnerabilidad que tienen los planteles educativos con respecto a personas externas o que desde dentro se dedican, digamos, a tomar parte pues de los utensilios que les son más importantes en esta materia. Ahora, aquí hay un punto clave, estimado Juan Carlos, que hay que considerar, que, digamos, la prioridad o lo que se ha priorizado desde el gobierno del presidente López Obrador es que el apoyo vaya a las personas fundamentalmente, es decir, buena parte de la inversión educativa, a propósito del discurso que además en parte es cierto, de que lo que se invierte en infraestructura suele ser desviado por actos de corrupción o por actos de lentitud burocrática. La entrega inmediata trata de obviar y trata de resarcir, vamos a decirlo así, la falta de apoyo en infraestructura a las escuelas, o un poco lo que mencionaba Diego sobre el trabajo que pueden hacer las escuelas de manera más permanente con respecto, digamos, a la estancia de los estudiantes a lo largo del día, ¿no? Eh, digamos, eh, ¿cuál es el mejor de los escenarios? Me parece que la beca no resuelve el tema, por ejemplo, de acceso a nuevas tecnologías, que las becas no resuelven, por ejemplo, los problemas de salud que puede generar la falta de baños, que las becas no resuelven, por ejemplo, pues los alcances pedagógicos que digamos que requiere un profesor o un grupo de profesores para desarrollar de manera más eficiente su trabajo. Sin embargo, digamos, hay como mucho consenso de que la escuela mejoró en el entendido de que las becas sí generaron o sí de alguna manera atenúan el malestar que genera la falta de infraestructura. Sí. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias a debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate, nos quedamos con Diego Juárez Bolaños, ya en la parte final de este espacio. ¿Qué esperar de la siguiente administración federal en esta materia de la infraestructura educativa? Diego, ya hay un nombramiento pues el futuro secretario de Educación Pública, Mario Delgado, un perfil político. De hecho, cuando se hizo el nombramiento por parte de la presidenta, de la ahora presidenta electa, después de una serie de nombramientos muy técnicos, muy especializados, pues se decidió por un perfil más político que técnico, más político que académico al frente de la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, Mario Delgado tendrá este reto. ¿Qué esperar de la siguiente administración? A manera de conclusión, por favor, en 2 minutos, Diego. Sí, claro que sí, de manera breve. Número uno, me encantaría que continuara el programa y que fuese más económico. Y quiero decir a qué me refiero con lo económico. En muchas regiones de México se pueden construir con materiales locales, con piedra, con otro tipo, con adobe. Es decir, hay otro tipo de materiales que están mucho más cercanos inclusive a las climatologías regionales. El hecho de poder permitir y que eso también sea seguro. Es decir, el construir con materiales locales no significa que tendría que ser inseguro ni mucho menos. Ya eso se podría mejorar. Creo que eso abarataría mucho la construcción de escuelas, porque no tendríamos que esperar que hubiera el mismo modelo de escuela en Sonora, en Jalisco, en la Ciudad de México o en otras condiciones que tenemos tantas en México. Entonces, eso por un lado. Y segundo, que haya un recurso para el tema del mantenimiento escolar, porque no vas a construir más adelante, pues son escuelas, se utilizan de manera cotidiana, los niños, los jóvenes, se rompen vidrios, se rompen equipamientos, se los roban, como se acaba de mencionar, y no hay recursos para el mantenimiento. Entonces es algo fundamental el tema del mantenimiento. Y por último, yo creo que por un tema de justicia a nivel nacional, todas las escuelas de México, todas, sin excepción, tendrían que tener comedor donde otorgaran los alimentos en el país. Esto ya es una vergüenza que en un país del tamaño de México no le otorgue alimento a todos los estudiantes del país. Eso creo que tendría que ser una prioridad nacional y es algo que hay que hacer en nuestro país definitivamente en la siguiente administración. Sí, Aldo Muñoz, la misma pregunta. ¿Qué esperar de la siguiente administración federal en materia de infraestructura educativa? Pues mira, Juan Carlos, yo creo que es clave que además de que el programa se mantenga, se aumenten los recursos, porque en general, históricamente, estamos hablando de los últimos 3 sexenios, los recursos para las escuelas públicas han disminuido consistentemente en términos porcentuales. Ha disminuido los recursos para capacitación magisterial, han disminuido los recursos, por ejemplo, para basificación de maestros interinos, para contratación de nuevos maestros. Es decir, que esperar que Mario Delgado, siendo el político que es, con la influencia que podría tener, que logre que la educación tenga una prioridad en el presupuesto, que las diferentes partidas para los normalistas, para las escuelas, para la reconstrucción de escuelas, el mantenimiento de escuelas, también mejore, y que pueda, digamos, recuperar las escuelas de tiempo completo, como ya se mencionó, el tiempo de permanencia de los estudiantes en los planteles es clave para muchas familias, es incluso, diría yo, de sobrevivencia para los propios estudiantes. Entonces yo espero que siendo un perfil político más que académico, más que técnico, eso se convierta, digamos, en una virtud para que mejore el presupuesto y mejore la ejecución del presupuesto, en donde ahorita tenemos graves deficiencias. Les agradezco mucho, Aldo Muñoz Armenta, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Diego Juárez Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana, Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. Y también un saludo a Eric Juárez Pineda. Lamentablemente ya no pudimos hacer contacto con él, con el director de Educación Futura. Ya habrá oportunidad de tener también conversación con él. Gracias por estar con nosotros.
De esta Gracias, manera buenas concluimos este espacio de Mega Noticias a Debate. Le invitamos que se quede en esta señal y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buen fin de semana. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.